Sí, la articulación efectiva de las entidades, exacto, del Estado en su conjunto, para que podamos honrar los compromisos con las víctimas, pero también decir que por todo el territorio nacional las víctimas han dicho necesitamos la paz. Solo una paz duradera va a evitar que continúe el despojo, que continúe la victimización y por tanto se incremente este registro gigante de víctimas en el país. Como hemos dicho en muchos espacios, el contador de víctimas alcanza ya los 10 millones de víctimas y víctimas organizadas colectivamente, o sea, sujetos de reparación colectiva, ya más de 1000. Es decir, tenemos el rostro de un país de víctimas que han estado por décadas a la espera de su reparación. Tenemos que decirlo en este gobierno, que se ha dado un paso adelante en el compromiso con las víctimas y esto se ha hecho realidad en todo el territorio. Y hoy queremos dar esta noticia que fue titulada la invitación con la frase del despojo paramilitar a la reforma agraria y la reparación a las víctimas. Por eso está también aquí ANT, Agencia Nacional de Tierras, para que podamos realmente entender cómo es que vamos a avanzar en esta reparación. No solamente son beneficiadas las víctimas, sino también el proyecto de país de la reforma agraria. Y como dije al inicio, tenemos siguiendo a los medios en el día de hoy a muchas de las víctimas que van a ser sujetos que van a recibir esta reparación al tanto de lo que está pasando en estos territorios en todo el país. Tenemos aquí el equipo de trabajo tanto de ANT como de la Unidad para las Víctimas, que tiene que ver en lo territorial con lo étnico, con las mujeres, con lo afro, con lo campesino y anunciar que de este paso que vamos a dar, con este cheque que hay aquí en la mesa, vamos a dar un paso también adelante 4 y 5 de octubre en la reparación colectiva. Es decir, esto no es solamente un acto, es solo una noticia, inmediatamente se transforma en hechos para las víctimas. Bueno, Lilia, mil gracias. Yo quiero agradecerle puntualmente a los equipos de trabajo de la Unidad de Víctimas de la Agencia Nacional de Tierras, que de manera diligente, en muy corto tiempo desde la llegada de Lilia, hoy le damos unos resultados muy concretos al país. Tiene que ver con la primera compra masiva de tierras al Fondo de Reparación de Víctimas. Acordémonos que el Fondo de Reparación de Víctimas contiene los bienes del proceso de paz del 98, de las víctimas del paramilitarismo. Esos bienes hoy eran activos ociosos del Estado, definitivamente fueron consignados en función de reparar a las víctimas del paramilitarismo. La Agencia Nacional de Tierras ha tomado la decisión de comprar un paquete de predios que suman 18.000 hectáreas por una suma de 175.000 millones de pesos, que a su vez esa plata va a servir para reparar a las víctimas del paramilitarismo. No solamente estas tierras van a ser entregados a campesinos sin tierra, muchos de ellos incluso víctimas también, esto también es un hecho cierto, sino también los recursos, cada peso que pague la Agencia Nacional de Tierras en el marco de la adquisición de estos bienes inmuebles van a ser para la reparación de las víctimas de los paramilitares. Esto es un trabajo conjunto, Lilia. Yo quiero agradecerte a ti, a todo el equipo de la Unidad de Víctimas por sacar adelante este proceso. Esto tiene una capacidad de alrededor de 130.000 hectáreas más. Sabemos que incluso hay unos bienes que están en una fase intermedia en proceso de transición para llegar a la Unidad de Víctimas también. Así que tiene un amplio potencial, tiene un gran potencial de alrededor de 115.000 hectáreas, incluso podríamos decir que mucho más importante que esa cifra, pero hoy damos por primera vez un salto cualitativo muy parecido a lo que venimos haciendo también con la SAE, con la resignificación de que cada peso que nosotros hoy le pagaremos al Fondo de Víctimas, de Reparación de Víctimas, no va para el fisco, sino va directamente para la reparación directa de las víctimas del paramilitarismo que estaban esperando justicia y reparación a temas de discusión. Entonces esa es como la noticia esencial. Creo que es un gran logro en el marco de la justicia para el país y creo que definitivamente, Lilia, es una muy buena bienvenida a la entidad que tú diriges y que podamos hacer este trabajo articulado para darle resultados a la reforma agraria, pero también a la justicia
que tanto necesitan las víctimas, que hoy envejecen sin duda alguna sin una reparación sustancial en la dignificación y en las condiciones de vida de muchos de ellos. Entonces es una gran noticia, 175.000 millones, 18.000 hectáreas. Vamos a iniciar su entrega el 3 con el señor presidente de la República, también el 4 y 5 la unidad de víctimas tiene una agenda institucional que vamos a acompañar, y esta articulación definitivamente promete que va a potenciar también la reforma agraria por un lado, y por otro lado que esos recursos también recirculen para reparar por fin a las víctimas de la guerra en este país. Sí, esta era la razón por la cual las convocamos. Este es el equipo que también ha estado al frente, la ANT y también la Unidad para las Víctimas. Esta es la buena noticia de este gobierno, tenemos que decirlo, heredamos un gran rezago en la reparación a las víctimas, que ha devenido en mucho sufrimiento para las víctimas en todo el país. Por eso la noticia tenía que ser así. Tenemos que inmediatamente comprometernos con esta reparación, y en muchos territorios también víctimas, mujeres, campesinos, campesinas, también son objeto de dignificación a través de los planes de la reforma agraria. Dentro de esta primera promesa están fincas emblemáticas en la guerra. Estamos hablando de la finca, por ejemplo, de Jorge 40 en Cesar, desde donde operaba, desde donde impartía órdenes en todo el Cesar, en Chimichagua, de 1.500 hectáreas. Está el centro de operaciones de lo que fue Los Castaños, Los Mancuso, en Buenavista, Córdoba. O sea, son fincas emblemáticas que fueron episodio y teatro de la conducción de la guerra en este país, del despojo en este país, y también tienen una significación simbólica por todo lo que allí ocurrió. Hoy van a parar en manos de campesinos en tierra y de víctimas, sí. y es también desde lo simbólico un episodio muy importante para la historia de Colombia. Recordemos también que algunos de los jefes de las autodefensas entregaron también bienes en Estados Unidos, y hemos entregado una comunicación al embajador norteamericano para que estos bienes, estos recursos sean devueltos a Colombia para la reparación a las víctimas. Y yo creo que este momento, este gobierno ha creado en todo el país la posibilidad de una sensibilización de la necesidad de reparar a las víctimas, de dignificarlas, de honrarlas. Entonces todo esto lo estamos sumando hasta llegar a este momento, yo creo histórico, ¿no? No había habido un momento en esta historia donde se pusieran las víctimas en el centro de la preocupación de las entidades para que en su conjunto podamos avanzar en su dignificación.